Señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Refleja muy adecuadamente cómo me hacen sentir la mayoría de las veces los psicólogos y las psicólogas. Lo que decimos cuando divulgamos muchas veces son psicoobviedades. Si no te deja relacionarte con tus amigas y controla lo que haces, ahí no es, márchate. Hostia, ¿has hecho un máster para eso? Nunca cita una investigación. Nunca decimos de dónde salen las cosas, pero la mayor parte de las veces son opiniones, sin más. La próxima vez que vuestro cuñado os diga que la psicología no es una ciencia porque no replica no sé qué, le expliquéis dos cosas. Una, la física de partículas tiene peor índice de replicación que la psicología. La psicología no puede hacer predicciones, la meteorología tampoco. Pero la gente tiene esta idea de que la ciencia tiene que ofrecer predicciones siempre acertadas, sin el menor margen para la probabilidad. Muchas veces los pacientes informan de mejoría, aunque cuando luego atendemos a indicadores conductuales, están igual. Especial y cordial saludo a los psicólogos que tanto prestigio aportan a nuestra profesión, diagnosticando a un político cualquiera, puede ser Pedro Sánchez, puede ser Putin, puede ser que te dé la gana de psicopatía, basándose en 20 segundos de un corte de un discurso. Tenéis unos huevos que colgando parecen bolsas de basura llenas. Que entre leerme una pollada de libro de Rafa Santandreu o leerme una pollada de libro de la psiquiatra Vitamina, que me lleva unas pocas horas y que es básicamente como un potito, o sentarme a leer un coñazo de paper sobre inhibición latente de no sé qué cojones en almíbar, pues yo cojo el libro de la psiquiatra Vitamina y me lo meto por el c***. Ah, y por cierto, no hay una crisis de salud mental y no voy a discutir esto, no voy a aceptar rebates, no hay datos, pero la vamos a fabricar. Hoy va a preguntar si conocéis a este tío. Estupendo, ¿lo conocéis? ¿Sabéis quién es? No tiene absolutamente nada que ver con la psicología, pero tiene que ver con el estado actual de la psicología, o al menos eso pienso yo. Este señor se llamaba Estanislao Figueras y fue presidente de la Primera República de España. Y es muy conocido porque un día llegó al Congreso de los Diputados, se plantó allí y anunció lo siguiente. Señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Acto seguido, dimitió de presidente y se exilió a Francia y nunca volvió a España. Y Estanislao refleja muy adecuadamente cómo me hacen sentir la mayoría de las veces los psicólogos y las psicólogas. Así que hoy vengo a hablaros de por qué las psicólogas, puesto que esta es una profesión mayoritariamente femenina, creemos en mierdas. Y esta foto no está escogida casualmente, porque esta es la imagen que muchas veces tienen de nosotras, ¿vale? ¿Qué piensa la gente? Pues resulta que hay evidencia científica y estudios de opinión, estudios realizados por Scott Lilienfeld, que hablan acerca del escepticismo público de la psicología. Esto es, ¿por qué tanta gente percibe el estudio de la conducta humana como imposible o acientífica? Y se dan una serie de razones. Y ya os adelanto que hay una parte que se debe pues, a los sesgos, a los errores de pensamiento, a los errores de razonamiento de la gente, y la otra es nuestra putísima culpa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son las principales razones y luego vamos a ver por qué muchos psicólogos rechazan el trabajo basado en la evidencia. Las razones más comunes son, en primer lugar, que lo que nosotros decimos, y voy a coger aquí la palabra de Santiago Benjumea, lo que decimos cuando divulgamos muchas veces son psicoobviedades. Si no te deja relacionarte con tus amigas y controla lo que haces, ahí no es, márchate. Hostia, ¿has hecho un máster para eso? ¿De verdad? Muchas gracias, relacionóloga experta, de verdad. Jamás en la puta vida se me hubiera ocurrido que si me encierran en una caja de zapatos y me pegan con una botella rota, igual no es cómo se me tiene que tratar en una relación de pareja. Otro problema es que la psicología no usa el método científico y cada vez que sale San Andreu en la tele con su estúpida puta cara es que es lógico que lo piense la gente. Quiero decir, cuando la mayor parte de los psicólogos y psicólogas que divulgan con fuentes que son sus cojones en la frente, ¿qué queréis que piensen que hacemos? Un gran problema que tiene la divulgación. Particularmente lo que yo llamo la divulgación cotidiana, la divulgación acerca pues, de nuestras relaciones, de nuestra conducta asertiva o no asertiva, de cómo manejar los malestares cotidianos, nunca cita una investigación, nunca decimos de dónde salen las cosas. Las cosas salen de que tenemos una supuesta autoridad, que luego ya veréis que no, porque nos toman por el puto pito del sereno, de que somos psicólogos y por tanto lo que decimos vale algo, pero la mayor parte de las veces son opiniones, sin más. Además, es imposible generalizar porque cada individuo es único, y esto es parte un error
de la percepción de las personas, el hecho de pensar que todos somos muy especiales cuando en realidad todos obedecemos las mismas leyes del comportamiento, y otra parte es porque nosotros precisamente no nos hemos preocupado de explicar cómo la psicología trata con la subjetividad y la idiosincrasia de cada persona. Asimismo, lo de la crisis de la replicación de los cojones. Por cierto, una cosa. La próxima vez que vuestro cuñado os diga que la psicología no es una ciencia porque no replica no sé qué, le expliquéis dos cosas. Una, la física de partículas tiene peor índice de replicación que la psicología. Así que cogéis a Sheldon y le metéis la cabeza en el váter, mientras que le decís, ¿quién replica peor ahora? ¿Quién replica peor ahora? Cabrón? Segundo, la replicación en psicología hay una parte significativa de un montón de hallazgos clásicos que no replican, como un 50%. Lo cual quiere decir que el otro 50% sí. Para ser una ciencia joven tampoco está tan mal. Pero es que de los hallazgos que no replican, en muchos casos no es que no repliquen, es que replican con un tamaño de efecto, una importancia del efecto menor. Lo cual no quiere decir, entonces, ¿el sesgo de confirmación no existe? Sí existe, pero a lo mejor no era tan potente o tan dominante como en un principio se había pensado, porque es verdad que la metodología de investigación, sobre todo en psicología social, en los años 50, 63, era un poco como todo el mundo con la polla afuera, y así sin mucho problema, ni ética, ni los cojones, ni nada. Porque vamos, tú lees los experimentos de Stanford, los de Milgram, los de Sheriff, de los niños en el campamento de los ladrones, y dices, madre mía, qué hijos de puta, o sea, es que les daba igual todo. Pero es que cuando tú ves, por ejemplo, los experimentos clásicos de Skinner y Förster sobre conducta supersticiosa, la metodología también es muy sencilla, lógico, porque hemos ido progresando. Asimismo, la psicología no puede hacer predicciones, la meteorología tampoco. Pero la gente tiene esta idea de que la ciencia tiene que ofrecer predicciones siempre acertadas, sin el menor margen para la probabilidad. Y esto evidentemente es mentira, esto es parte culpa nuestra, por no explicarlo bien, parte de que es una idea preconcebida que se tienen en general sobre muchas ciencias. Y luego, por último, pues que la psicología en realidad no puede aportar nada a la sociedad. Esto me encanta además cuando lo escriben en Twitter, que es una caja de Skinner gigante, ¿sabes? La gente diciendo que el conductismo no funciona, mientras le dan a la palanquita a ver si les caen sus reforzadores. Pero bueno, el conductismo no funciona, está superado, en fin, ya sabes cómo va esto. ¿Por qué la gente tiene estas creencias? Pues el primer culpable, los de siempre. Tanto en Estados Unidos como en España, la investigación de Lilienfeld encuentra que los organismos que nos representan pues hacen una labor de mierda a la hora de purgar a todos los que pues trabajan desde, bueno, pues desde ideas no basadas en la evidencia, etcétera. Por supuesto, además, los medios tienen sus propios incentivos, sus propios reforzadores para llevar al más gilipollas que puedan encontrar. Quiero decir, tú puedes llevarte a alguien, pues yo que sé, como Ricardo de Pascual, que va a ser una persona que va a aportar opiniones que la mayoría de las veces van a ser depende. O puedes llevarte a un soplapollas que diga pues un montón de cosas muy contundentes, como por ejemplo, pues si te deprimes es porque quieres. Claro, es que vosotros imaginaros una película, una serie basada en una terapia de conducta. ¿Qué tal? ¿Has hecho los autorregistros? O sea, ¿veis la tensión dramática? Puedes poner eso, puedes poner un psicoanalista follándose a su madre, pues hombre, vamos a poner psicoanalista. Asimismo, y esto es una cosa que llevo años denunciando, también estoy hasta los cojones, y esto es vuestra puta culpa, bueno, nuestra puta culpa, la gente asume que psicólogo es psicólogo clínico, psicólogo sanitario, psicoterapeuta. Y la psicología es mucho más que esto. Nunca hemos aclarado la distinción entre la aplicación de la ciencia del comportamiento, que en este caso es la psicología clínica o sanitaria, como lo queráis llamar, la psicoterapia, y la ciencia de la conducta de la que ésta proviene, que es la siguiente confusión. La gente no distingue investigación básica de aplicada. Y por eso muchas veces te dicen, bueno, ¿y estos experimentos que tú estás haciendo sobre un fenómeno que tiene una latencia de milisegundos, para qué sirven? Pues muchas veces la investigación básica acaba teniendo rendimientos en un muy largo plazo que no son evidentes, pero esto hay que explicarlo. Asimismo, según Lilienfeld, una fuente corriente de escepticismo viene de lo que se llama la excusa de la impotencia científica, que es, si la psicología no puede explicar un fenómeno concreto, entonces no puede explicar absolutamente nada y la ciencia no vale y a tomar por culo, vamos a volver a los horóscopos. Esto es literalmente así. De hecho, también se ve en debates psicológicos donde se emplea la frase ¿cómo explica esto el conductismo? ¿Cómo explica el conductismo qué? Y te quedas tú diciendo, pero ¿y esto? La gente es muy propensa, debido a esta imagen idealizada, a pensar que si una ciencia no tiene a día de hoy todas las respuestas, entonces esta ciencia no puede ser válida. Y claro, la psicología de nuevo es una ciencia joven. De hecho, antes Saúl ha dicho una cosa que me ha parecido súper significativa, porque casualidades de la vida, ayer estuve en Córdoba con María Jesús Funes, que también trabaja en temas de neuropsicología de la Universidad de Granada, y decía lo mismo, cuanto más avanzamos, más nos damos cuenta que no tenemos ni puta idea. Pero no transmitimos esto al público. Por supuesto, la ilusión de comprensión, esto es, yo tengo una conducta, yo me comporto, yo genero explicaciones y por tanto yo sé mucho sobre conducta, yo tengo mucha psicología, me dijo una chica el otro día en un bar,
porque yo soy enfermera y conforme entra uno yo ya le hago el perfil y yo ya veo este me va a dar problemas con la colonoscopia, este no, este tal cual. Y yo la miraba y decía, esto no está pagado. Esto no está pagado. Poco bebo para lo que trago. Poco bebo para lo que trago. Por supuesto tenemos el reduccionismo, ya sea el neuroreduccionismo de esto es las personas dopamina o las personas vitamina, o el reduccionismo de pues si has cometido este acto es porque estás loco o porque eres un trastornado o eres un psicópata. En especial y cordial saludo a los psicólogos que tanto prestigio aportan a nuestra profesión, diagnosticando a un político cualquiera, puede ser Pedro Sánchez, puede ser Putin, puede ser el que te dé la gana de psicopatía, basándose en 20 segundos de un corte de un discurso. Tenéis unos huevos que colgando parecen bolsas de basura llenas. O sea, como las bolsas de estas que sacan con los vídeos de un festival, ¿sabéis? Cuando ya han pasado todos los borrachos. Pues lo mismo. Y el último fenómeno que es interesante tener en cuenta es que el público sufre de este sesgo retrospectivo que permite decir, yo esto ya lo sabía. Muchas veces cuando nos encontramos con un comportamiento, ajustamos nuestro recuerdo para pensar que lo habíamos previsto todo el tiempo. No, si yo en el fondo, yo sabía que me iba a engañar. No, José Luis, no lo sabías, no lo viste venir. No lo viste venir. Ahora, ¿qué ha pasado? Eres capaz de hilar un retrato retroactivo para ello. Vale, pero estos son problemas del público. Sigue sin explicar por qué los psicólogos creemos, a veces o a menudo, en mierda. Ojo, quiero hacer un inciso. En Anales de la Psicología, una revista española, encontré hace poco un estudio del año 2020 que dice que los psicólogos en realidad sí tenemos una buena imagen en España. En España la gente considera positivamente a los psicólogos, y esto es bueno porque habla de que bueno, se ha reducido el estigma asociado a la psicología, a los problemas psicológicos, la gente está más dispuesta a buscar ayuda, a hablar de la ayuda que busca y muestra mayor interés. Eso sí, siguen sin pensar que la psicología sea una ciencia. Ellos creen que los psicólogos somos gente valiosa, pero hemos ocupado básicamente el lugar de los curas. Salvo la parte de follar a los niños, pero darle tiempo a alguno. ¿Qué? Además, tú imagínate la labor que iba a hacer el COP protegiéndonos si fuéramos pederastas, como lo hagan igual que hace el resto, ¿sabes? La Iglesia por lo menos tiene 2000 años de competencia en eso. En alemán hay una palabra que significa cara que pide a grito una hostia. Esto es lo que yo veo en la mayor parte de perfiles de psicólogos y psicólogas cuando hacen divulgación, que es básicamente esto. ¿Por qué los psicólogos rechazan muchas veces activamente el trabajo basado en evidencia? Pues Scott Lilienfeld también tiene un trabajo muy interesante sobre esto y lo voy a resumir muy rapidito. Hay muchos criterios de demarcación de lo que es una pseudociencia. Yo voy a utilizar los criterios de Angelo Faste que presenta en 2017 en un trabajo sobre esto. Hay otros, así que si queréis discutir sobre esto, no. ¿De acuerdo? No. No voy a discutir con vosotros sobre esto ni sobre nada. Los criterios básicamente piden tres cosas. Hay un criterio que es suficiente, que es que se presente como ciencia sin serlo, y luego hay unos criterios que se tienen que cumplir. Metodologías deficientes en su desarrollo y en su investigación, entidades referidas afuera del dominio de la ciencia, entidades que son infalsables, que son imposibles de medir o de verificar, y que además la calidad de la evidencia sea insuficiente o directamente nula. Vamos, la MDR, por ejemplo. Ya está. Por el psicoanálisis, la Gestalt, las constelaciones. Bueno, las constelaciones no se presentan como ciencia, así que no cumplirían este criterio, pero el resto sí. ¿De acuerdo? Entonces, Lilienfeld publica en Clinical Psychology Review en el año, a ver si lo recuerdo, creo que es en el 2017, un artículo muy interesante que habla de por qué los psicólogos clínicos se resisten a la evidencia. Aunque esto se refiere a la clínica, yo creo, en mi opinión particular, que son generalizables, por ejemplo, a la psicología de las organizaciones, y os puedo decir que si pensáis que hay magufos en psicología clínica, no trabajáis en recursos humanos, no trabajáis nunca en empresa, porque eso ya sí que es verdad que es una mezcla de una guardería donde a los niños les dan de comer cristales rotos y un circo como en la serie Carnivales, ¿de acuerdo? Eso es ya el horror. Y muestra una serie de razones para ello. Hay 6 razones principales por las cuales los psicólogos no quieren trabajar con base en la evidencia. La primera es un seco que elaboraremos luego, que es el realismo ingenuo. El realismo ingenuo consiste en pensar que el mundo es exactamente como yo lo veo y que lo que yo veo es todo lo que hay. Por tanto, por ejemplo, si una persona viene a terapia y mejora, necesariamente ha mejorado por causa de la terapia. Pero eso no tiene por qué ser siempre así. Asimismo, los psicólogos creen en muchos mitos sobre el comportamiento humano y sus causas. Elaboraremos algunos de estos mitos más adelante. Esto es trabajo de las universidades que hacen un trabajo de mierda a la hora de extirpar estas creencias. Por supuesto, además, se dan fallos estadísticos como la tendencia a aplicar resultados grupales a individuos y que esto influye en los diagnósticos. Por ejemplo, si miembros de un determinado colectivo tienen un riesgo mayor de realizar una conducta determinada, asumimos automáticamente que un miembro de ese colectivo realizará esa conducta.
Por supuesto, los psicólogos no basados en la evidencia, perdonadme, a menudo caen en la falacia de invertir la carga de la prueba. Si a mí me dieran 1 euro por cada psicoanalista que me dice demuéstrame que el inconsciente no existe, pues igual tendría 25 o 30 euros y me podría pagar al menos unas cañitas. Porque muchas veces cometen este error de decir, no, si tú crees que existe un inconsciente lo tienes que demostrar tú. Si tú crees que los traumas se transmiten por vía de memoria genética, como argumentan las constelaciones familiares, tú tienes que demostrar que existen todas esas cosas. Y eso lo utilizan para mantener su creencia o su práctica no basada en la evidencia. Además, los conductistas caemos mal. Somos feos, nos huele el aliento, maltratamos niños, somos robóticos, fríos, inflexibles, no atendemos a la individualidad humana, en fin, todos los topicazos que tenemos los psicólogos que trabajamos basándonos en la evidencia. Y además hay unas dificultades técnicas que ahora os explicaré. O sea, hay una dificultad técnica en trabajar con base en la evidencia que es más difícil que trabajar sin base en la evidencia. Cuando hablamos del realismo ingenuo, el error principal es pensar que si una persona que está en terapia mejora, necesariamente es porque hay una terapia. Y a mí me gustaría mucho que eso fuera así, pero la realidad es que muchas veces los pacientes mejoran y no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Nos gustaría poder apuntárnoslo, pero no. Por ejemplo, a veces un paciente puede venir con un estado de ánimo muy bajo, puede empezar un proceso terapéutico, encontrarse con alguien, pasarse un fin de semana follando en un bonobo, encontrarse mucho mejor, empezar una relación estable, dejar un trabajo, dejar una relación, salir de casa de sus padres, un montón de cambios en el contexto que son terapéuticos en el sentido de que disminuyen el malestar, pero que no tienen nada que ver con la terapia. De hecho, el mero hecho de ir a terapia puede actuar como placebo y hay abundante evidencia de que eso ocurre en un número no pequeño de veces. Además, ¿sabéis cuántos pacientes de depresión, según un estudio que hizo Eysenck en los años 50, remiten si no son tratados? ¿Sabéis qué porcentaje? Un 50%. La mitad de las personas diagnosticadas de depresión que no reciben tratamiento mejoran solas, por remisión espontánea o por regresión a la media. ¿Sabéis lo que es la regresión a la media? Sin duda alguna. Los padres muy inteligentes tienden a tener hijos menos inteligentes, aunque ellos crean que sus hijos tienen altas capacidades, porque por supuesto todos los niños tienen altas capacidades ahora, eso es lo que está de moda ahora, y son neurodivergentes y no sé qué. Los padres más altos tienden a tener hijos más bajos y viceversa. Muchas veces la gente que está mal tiende a estar bien por simple regresión a la media. Asimismo, muchas veces los pacientes sobreinforman de la mejoría terapéutica porque tienen que justificar el esfuerzo. Venir a terapia es un esfuerzo. Hay que gastar pasta, hay que echarle tiempo. Si es un procedimiento que implica cosas como exposición, puede haber momentos de mucho malestar en la terapia y el paciente evidentemente tiene que justificarse esto, con lo cual muchas veces los pacientes informan de mejoría, aunque cuando luego atendemos a indicadores conductuales, están igual. Y por último, además, hay un potencial muy grande, y esto me recuerda mucho a las ponencias de Saúl y de Aarón, de interferencia con otros tratamientos. A nosotros muchas veces los pacientes no nos vienen así, a pelo. Muchas veces los pacientes están con tratamiento farmacológico o están atendiendo a otro tipo de tratamientos que pueden tener o no que ver con la mejoría, pero que no podemos separar qué efecto es el nuestro y qué efecto es de las otras cosas. Además, los psicólogos creemos muchas mierdas. Creemos mitos sobre la memoria como que se pueden reprimir recuerdos en el inconsciente. Creemos que la infancia es especialmente importante cuando la evidencia dice que para nada en absoluto. Es más, las experiencias de infancia no predicen de forma clara la aparición de problemas psicológicos en el futuro. Por supuesto, muchos psicólogos creen en intervenciones ineficaces como la grafología o interpretación de los sueños. Pero es que, sobre todo, trabajar desde la evidencia es muy complicado porque requiere mucho tiempo. Ahora tenemos más acceso que nunca a artículos, revistas, libros, materiales, y cada vez mantenerse al día supone mucho más trabajo. De forma anecdótica, mi mujer me hizo notar el otro día que el tiempo que yo paso estudiando desde que empecé a divulgar en 2010 hasta ahora ha crecido una barbaridad. Pero es que además cada vez es más complejo interpretar los estudios porque las técnicas estadísticas y las técnicas de análisis de datos se vuelven más sofisticadas. Cada vez hay que estar más al día de muchas cosas. Asimismo, los psicólogos tendemos a volvernos un poco peores con el tiempo. Los psicoterapeutas noveles suelen ser un poco más eficaces que los psicoterapeutas avanzados porque los psicoterapeutas noveles tienden a ser más sistemáticos a la hora de seguir los procedimientos manualizados. Los clínicos, cuando nos volvemos veteranos, si no nos vigilamos, empezamos a pensar que desarrollamos ojo clínico, entonces los análisis funcionales los hacemos un poco como o no seguimos todos los pasos del procedimiento porque total, sí, ya sé lo que te pasa. No existe el ojo clínico, no tenéis ojo clínico. Vuestro ojo clínico pensáis que es como vuestro ojete. Ya está, nadie quiere verlo, nadie quiere saber nada de él. No sirve más que para escupir tonterías. Pero es que además, claro, cada vez es más complejo aprender sobre las cosas porque la especialización se vuelve más relevante. Y además,
existe este sesgo de pensar que los que desarrollan nuevos procedimientos de intervención, los que desarrollan investigación, viven en su torre académica, pero claro, ellos no saben lo que es estar en la trinchera como estoy yo. Total, que entre leerme una pollada de libro de Rafa Santandreu o leerme una pollada de libro de la psiquiatra Vitamina, que me lleva unas pocas horas y que es básicamente como un potito, o sentarme a leer un coñazo de paper sobre inhibición latente de no sé qué cojones en almíbar, o sobre cómo la teoría de los procesos oponentes explica la adicción, o no sé qué es un muerto, pues yo cojo el libro de la psiquiatra Vitamina y me lo meto por el culo, porque, joder, pues fijaros, de todas las razones para creer en pseudoterapia, esta es la que entiendo. Es mucho trabajo, es cierto. Por tanto, parte de vuestro trabajo, parte de nuestro trabajo, tiene que ser divulgar. Y tiene que ser tanto trabajo como puede ser evaluar, como puede ser tratar, como puede ser la parte administrativa, como puede ser supervisar y ser supervisado, como puede ser cualquier cosa, porque necesitamos cambiar esta percepción que la gente tiene para que cada vez que pongáis algo en internet no se me quede a mí esta cara, que es lo que yo suelo ver cada vez que escucho a alguien hablar de apegos tóxicos, red flags, narcisismos y otras movidas. Ah, y por cierto, guinda para irme antes de que me echen. No hay una crisis de salud mental y no voy a discutir esto, no voy a aceptar rebates. No hay datos de que indiquen un aumento en la prevalencia de los trastornos psicológicos que llevan igual desde los años 90. Pero la vamos a fabricar. Hay una hipótesis muy interesante que se llama la hipótesis de inflación de la prevalencia, que dice que gracias a nuestro esfuerzo divulgativo, ahora la gente es mucho más propensa a autodiagnosticarse y a intensificar la percepción de su malestar, de forma que una persona que está nerviosa por algo asume que lo que tiene es un trastorno de ansiedad de tal y tal y tal. Una persona que tiene un problema con su pareja le acusa de ser un narcisista. Todas estas cosas luego en los autorreportes inflan la percepción de prevalencia. Así que entramos en un círculo vicioso en el que la gente no tiene problemas, pero si los psicólogos insistimos lo suficiente, los van a acabar teniendo. Esto me recuerda un poco a este chiste de Freud, ¿no? De tú no tienes nada porque todavía no le hemos puesto nombre a lo tuyo. Y a veces los psicólogos me temo que somos un poco así. Por tanto, espero haberos ayudado a entender un poco por qué seguimos aquí, con la cabeza metida en el culo, ¿vale? Como mi gata intentando entender cómo salir de esa zapatilla. Y por qué nos asombra tanto cuando vemos a según qué gente divulgar según qué cosas. Porque vosotros no, vosotros sois analistas de conducta, sois guapísimos, sois guapísimas, sois preciosos, listísimos, tal, yo también. Pero la realidad es que si queremos cambiar un poco esto, tenemos que acercar a la percepción pública que la psicología verdaderamente es una ciencia de la conducta, para que cambie ese contexto en el que, por ejemplo, no se refuerce a Rafa Santandreu el decir las cosas que dice, sino que, por ejemplo, se le tiran ladrillos cargados de amonal. Y por mi parte, esto es todo. Solo quiero recordaros lo que decía Paul Chance, este maravilloso genio del conductismo, que ya en el año 2005 dijo que los conductistas deberíamos esforzarnos mucho más por divulgar la ciencia del comportamiento y que la mayor derrota del conductismo es que no estamos en el foco de la opinión pública, sino que en la opinión pública y su foco están orientados a gente que tiene cromosomas de más como para montar una rifa. Esa parte es mía. Estamos en 2024 y mi percepción es que seguimos un poco igual. Muchas gracias por vuestra paciencia mientras me cago en vosotros y buenas tardes. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.